En este 2021, La Segunda Derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, comienza una segunda temporada con invitados e invitadas que conversarán junto a Agustín Covarrubias acerca de los desafíos actuales y futuros de nuestra sociedad. Un podcast donde se abordará el rol de la ciencia y la tecnología en la resolución de los problemas más urgentes, tanto a nivel local como global. Una constante a través de la segunda derivada es nuestro enfoque en la interdisciplina y cómo distintas miradas pueden reunirse a resolver los grandes desafíos de nuestro tiempo. El cambio climático constituye un desafío de dimensiones inimaginables y es por esto que en este capítulo traeremos distintas miradas para discutir qué podemos hacer al respecto. Sean todos y todas bienvenidas a un nuevo capítulo de La Segunda Derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería UC. Hoy tenemos 3 invitados muy especiales. En primer lugar, tenemos a Sebastián Vicuña, ingeniero UC y el actual director del Centro de Cambio Global UC, un centro interdisciplinario que se enfoca en investigación básica y aplicada con respecto a la acción humana sobre el planeta y sobre los distintos desafíos asociados a los cambios globales que nos rodean. Gracias por venir, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. En segundo lugar, tenemos a Mariana Urbina, ingeniera comercial UC, magíster en desarrollo urbano y directora de la Dirección de Sustentabilidad UC de la universidad, encargada de canalizar el compromiso de la universidad al enfrentar la multitud de desafíos ambientales y humanos que nos rodean actualmente. Gracias, Marion, por venir. Gracias también por la invitación. Finalmente tenemos a un invitado externo, Marcelo Mena, ingeniero civil bioquímico de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, Master of Science y doctorado en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Iowa, y ex subsecretario y ex ministra de Medio Ambiente bajo el gobierno de la expresidenta Bachelet. Quería agradecerles, obviamente, por venir al podcast hoy. Es un orgullo tener personas tan bacanas, tan impresionantes hoy en esta conversación. Y por eso, para empezar, quería hacerles una pregunta. Quería saber cómo ustedes individualmente ven el panorama actual, tanto a nivel como mundial como chileno, obviamente hablando de temas de cambio climático. A ustedes, ¿qué les preocupa y qué les tranquiliza hoy en día en temas socioambientales? Puede partir cualquiera. Sebastián. Bueno, a ver, me preocupa obviamente desde el punto de vista de lo que yo más trabajo, que es el cambio climático y en parte el agua. Me preocupa la situación a nivel global en la que estamos hoy día encaminados. Ya la temperatura ha superado los 1,1 grados respecto de lo que teníamos antes de la revolución industrial. Las emisiones de gases de efecto invernadero siguen creciendo, la concentración de gases de efecto invernadero sigue creciendo y todavía no vemos que esta curva empiece a disminuir. Así que obviamente muy preocupado, los compromisos que han hecho los países no son suficientes y hasta el momento no se ve muy positivo el escenario en ese sentido. Eso a nivel global. Me voy un poco más tranquilo, tengo una posición un poco más optimista respecto de los esfuerzos que se han estado haciendo en Chile respecto a esto, el compromiso de la carbono neutralidad. Esperemos que pronto salga la ley de marco de cambio climático, que ojalá saliese dentro de este gobierno. Y en lo local también muy preocupado obviamente por la situación del agua. Estamos en una sequía que se ha prolongado ya por 13 años en la zona central de Chile y que obviamente tiene grandes consecuencias y es una sequía que está asociada a los impactos del cambio climático acá en Chile. Complementando a Sebastián, diría que en este contexto la misma problemática que tenemos de no abordar la contaminación atmosférica que está quejando a la gente hoy día, causando daños en salud amplios y profundos hacia el bienestar de la gente y por tanto hay una desconexión que he estado trabajando para poder cerrar la brecha, de poder destacar que si bien el cambio climático es la amenaza futura más grande y estamos viendo los embates de este cambio climático en el tiempo reciente, la principal amenaza ambiental presente tiene que ver con una fuente muy parecida que es
la contaminación atmosférica, y por tanto cuando desalineamos esas agendas, desaprovechamos la chance de poder dar una mirada desde el punto de vista de la salud en cuanto a la contaminación y también la relevancia de la inmediatez de los beneficios que se logran al reducir la contaminación atmosférica y cómo eso va sumando razones para las cuales seguir avanzando en el cambio climático. Entonces, la OMS recientemente sacó valores guía, los primeros en 16 años. La primera vez que tenemos esto en un contexto de carbono neutralidad. Hoy día hay más de 150 países que tienen compromisos de carbono neutralidad a nivel global, pero no hay ninguno que esté comprometido con cumplir algo básico como los valores guías de la OMS. Hoy día en Chile más de 6.000 personas mueren al año por contaminación atmosférica y por tanto está en nuestro beneficio directo también integrar nuestra política climática con la atmosférica. Yo quisiera agregar quizás una dimensión relativa al cambio cultural, que es también en lo que nos enfocamos o lo que me enfoco yo específicamente en la dirección de sustentabilidad. Lo que buscamos, ¿cierto? Y lo que necesitamos para este desafío global del cambio climático es un cambio de paradigma, un cambio desde las instituciones, ¿cierto? Desde la gobernanza, pero también es súper importante el cambio individual. Y cuando vemos o hablamos del cambio individual, hay algo que me da como mucha esperanza y es que las personas estamos abiertas a generar cambios. Y cuando tú les hablas de los problemas que existen hoy en día, empatizan e incluso están dispuestos a tomar acción. Lo que me preocupa es que también hay una brecha muy importante entre el entendimiento de las acciones que efectivamente van a mover la aguja y la brújula hacia el cambio que necesitamos versus lo que se está haciendo y entendiendo hoy día. Entonces, también lamentablemente existe un reduccionismo muchas veces de entender la sustentabilidad como reciclar, y incluso llega a actuar el reciclaje como una especie de placebo en torno a acciones que creemos que son las adecuadas y las necesarias para movernos hacia una forma de vida que sea sustentable con todas las otras formas de vida del planeta. Entonces, yo creo que me da esperanza por un lado el hecho de que estamos dispuestos a cambiar, de que hay pequeños cambios, pero el problema es que esos cambios, como son un cambio de paradigma y los cambios de paradigma toman generaciones, la gran preocupación es que esos cambios no sean lo suficientemente rápidos como lo que lo necesitamos. Gracias, Mario. Cada uno de ustedes, curiosamente, ha trabajado en distintos ejes de acción asociados a un mismo problema, el cambio climático. Marcelo, obviamente, tiene una perspectiva más desde el mundo de las políticas públicas y la política en la práctica. Mario tiene un acercamiento más institucional, tal vez educativo, con respecto al problema, y Sebastián viene de un mundo más de lleno académico. Si bien sus experiencias tienen como un punto común la preocupación por el medio ambiente y la sustentabilidad, se dedican a cosas bastante distintas. Por eso quería preguntarles, ¿qué rol creen que tienen los distintos estamentos de la sociedad, es decir, el individuo, qué rol tienen las instituciones, las empresas y los estados como tales, a la hora de enfrentar el cambio climático? Sí, tengo esto más o menos presente, reciente, que ayer hice una clase sobre esto. Entonces, en el fondo, hoy día hay una expectativa alta con respecto a el rol que tiene la empresa, los individuos y el sector público. 86% de los chilenos dicen que el Estado les fallará si es que no hace lo suficiente para el cambio climático, pero también 88%, más todavía, creen que las empresas van a fallar a sus consumidores y a sus trabajadores si es que no hacen lo suficiente para enfrentar el cambio climático, y más o menos el 86% nuevamente en la encuesta Ipsos Global dice que estamos fallando las futuras generaciones como individuos. Y por tanto, lo que es fundamental entender en esto es que todos tenemos una responsabilidad que va cambiando para poder enfrentar esto. Por ejemplo, yo fui autoridad, pero también como individuo tomo esto como una responsabilidad. Y lo fundamental acá en esto es entender que son otros los que van a estar llamados a poder avanzar, sino que tenemos que avanzar todos nosotros conjuntos. Y por lo menos, la forma en la cual yo veo estas cosas, es que uno podrá ser muy crítico con respecto a la incapacidad de poder tomar medidas en corto tiempo con respecto al cambio climático, con el caso del gobierno, porque tiene compromisos al 2050 y no se refleja necesariamente en el presupuesto del próximo año este compromiso. Sin embargo,
lo que uno tiene que entender es que este compromiso de carbono neutralidad es tuyo, es mío, es de nuestro hijo, es de todos los que vienen. Y por tanto es el compromiso que tenemos, porque al fin y al cabo, como parte de la humanidad, tenemos esta responsabilidad frente a los que nos vendrán por delante. Agustín, yo comparto obviamente la visión de Marcelo. Yo siento eso sí, que al final del día la gran responsabilidad es de los individuos. Nosotros decidimos quiénes son nuestros líderes, los elegimos, cuáles son los productos que compramos, qué servicios accedemos, ¿cierto? Las decisiones que tomamos, finalmente el mundo se mueve a través de eso. Hay obviamente responsabilidad y maneras de actuar que son distintas en cada uno de estos estamentos. Nosotros tomamos ciertas decisiones, el sector público en cierto modo tiene que ejecutar parte de esa voluntad, pero la va a hacer de una manera que es distinta, va a tener restricciones, va a crear políticas públicas, va a crear incentivos o regulaciones para moverse en algún sentido, y las empresas, algunas también van a reaccionar a lo que el mercado, el nuevo consumidor va pidiendo, pero otras no, en el fondo. Entonces algunas van actuando acorde a lo que se necesita y otras no, ¿no? Así que, pero yo siento al final del día que son los individuos lo más importante. Y se nos olvida mucho eso, y efectivamente tendemos rápidamente a echarle la culpa al otro, en el fondo, al gobierno de turno, al otro país, o Estados Unidos, o los chinos, o las empresas. Entonces, es súper importante efectivamente hacernos cargo de esto de manera individual y responsable. Yo suelo decir que estoy muy de acuerdo con las intervenciones de Marcelo, Sebastián, y solo reforzar la idea de que no podemos esperar que otro actúe primero para nosotros actuar. Hoy día necesitamos acción de todas y todos en los distintos niveles de injerencia que tengamos, partiendo por la responsabilidad individual. Y hay que entender esto y reforzarlo, ¿cierto?, como una responsabilidad ética, tanto intra como intergeneracional. Yo creo que esa es la clave, como responsabilidad ética. Claro, ahí hay un desafío o un dilema bien interesante que yo creo que Marion esbozó un poco antes, y es el tema de, a veces, ciertas medidas que las personas deciden optar con respecto a pelear el cambio climático o trabajar en temas de sustentabilidad no son siempre las más efectivas, o de repente son moderadamente efectivas, pero eso hace que eviten otras clases de acción que pueden ser igual o más irrelevantes. ¿Cómo ustedes creen que un individuo debe balancear, obviamente, esas estrategias o esas decisiones que va tomando diariamente con tal de, por ejemplo, proponerse reducir su huella de carbono, o con tal de proponerse aportar en términos de cambio climático? Partiendo por midiendo la huella, es súper importante. Y después cuando tú mides tu huella hídrica, tu huella de carbono, te das cuenta que gran parte de tu huella tiene que ver también con lo que tú consumes, con lo que compras. Y también entonces ahí no es... Ahí se cierra la brecha de decir, oye, esta contaminación que viene de la industria, o esta contaminación que viene de la agricultura, el consumo del agua en la agricultura. Bueno, uno cuando derrocha alimentos, un cuarto de los alimentos del mundo se pierden por razones varias, o cuando tú consumes cosas que no necesitas, estás contribuyendo a eso. Entonces, en la práctica, lo fundamental es medirte con respecto a lo que tenemos que estar. Y claramente, un planeta carbono neutral requiere que haya emisiones de gases de efecto invernadero que sean mucho más bajas de las que son hoy día. Y eso me puedo medir con respecto a mí mismo hoy día, ¿no es cierto? Si yo espero que un planeta sea cero emisiones netas, ¿qué estoy haciendo yo para llegar a hacer eso? Y estoy bajando o no mi huella de carbono hacia adelante. Entonces, en la práctica yo creo que es fundamental ver cuál es nuestro rol de estos consumos, lo que hacemos cada día para calefaccionarnos, para transportarnos, para comer, para consumir. Esas cosas van a ser cosas que tenemos que empezar a medirnos y no podemos esperar que el resto lo haga. Entonces, lo que no me gusta muchas veces de cuando se habla de los fracasos de los procesos de negociación es que pareciera ser que son buenas excusas para no hacer nada nosotros. Y en la práctica eso no es así, porque cada tonelada menos de CO2 es un planeta más seguro. Y esto no es blanco y negro. Si no llegamos a 1,5 grados, bueno, lleguemos a 2, y que es mejor que 3, y que es mejor que 4. Entonces, al final, yo creo que va por ese lado, de tratar de ver cuál es nuestra huella en comparación con lo que somos,
y poder actuar en consecuencia para reducirla y ver si es que estamos dispuestos a exigir que el resto de los países tengan cero emisiones netas hacia el 2050, ¿qué estamos haciendo nosotros para poder lograrlo hoy día? Yo estoy súper de acuerdo con lo que decía Marcelo. Hoy día tenemos herramientas de medición de huella en todas partes, es muy accesible a cualquier persona, y ahí con claridad se indica, ¿cierto?, que, como decía Marcelo, las decisiones de consumo importan, ¿cierto? Y estas decisiones de consumo que pasan por cómo viajo todos los días, a dónde elijo ir de vacaciones, porque importa si mi viaje es transatlántico versus si veraneo en Chile y me muevo, por ejemplo, en bus. Esas decisiones son muy importantes, la forma en que nos alimentamos también cada día. Cómo usamos los recursos energéticos y de agua, y por último la decisión de qué es lo que estamos consumiendo también en ropa, y cada vez que generamos una compra innecesaria de productos que luego van a generar más contaminación y que fueron muy intensivos en consumo de recursos. Entonces, yo creo que la clave es mirar justamente con números para darnos cuenta cuál es el peso que tiene cada una de las decisiones que vamos tomando. En la universidad siempre, cuando hacemos campañas, muchas veces nos pasaba que chocábamos contra paredes porque, claro, quizás el ser humano sustentable, entre comillas, es un ser humano que parece demasiado lejano y demasiado perfecto, pero es hacia donde nos tenemos que mover desde la imperfección personal. Entonces, yo creo que todos, y en la medida nosotros vivimos en una sociedad que tiene bastantes posibilidades de consumo, pero en la medida que tenemos más posibilidades, más responsabilidad tenemos también. Entonces, es súper importante mirar nuestras posibilidades con mucha responsabilidad para a seguir tomando decisiones más responsables, insisto, con nuestra generación actual, pero también con las venideras. Yo creo que, a ver, claramente hay una responsabilidad de informarse, ¿cierto? Respecto de la huella que uno tiene. Entendiendo que no todos lo hacen, no todos tienen la misma conciencia, hay que ser bien proactivo un poquito en esto. Entonces, uno podría encontrar el símil con el tema de los alimentos, ¿cierto? Hay claramente miles de mensajes respecto de alimentos que te hacen mal, pero tiene que llegar la campaña a poner un disco pare, en el fondo un gran signo negro para que diga, oye, sabes que esto te hace mal, no te conviene. Yo creo que acá debemos movernos cada vez más a cosas que yo sé que Marcelo ha impulsado, etiquetados, en el fondo. Debiésemos tener claramente señales claras de los productos que consumimos respecto de cuál es su huella de carbono, su huella hídrica también. Y lo otro, tener ojo que no todas las medidas las vamos a estar haciendo para responder a un impacto, en el fondo, el del cambio climático. El tema del reciclado, la gestión de los residuos, de la basura, puede estar obedeciendo a otros problemas, no sé, por la acumulación de plástico en los océanos. Entonces, no tener también un único objetivo, una única métrica, es algo importante a tener en cuenta. Claro, ahí también surge como... Hay un tema que es reconocer también, cuando uno, por ejemplo, hace un análisis de la huella, cuáles son los límites a la que la acción individual puede llegar. Porque siendo razonable, es que incluso una persona con las mejores intenciones del mundo solo puede saber cierto grado de cosas sobre lo que come, lo que consume, y es por eso que también la acción estatal tiene que ser capaz de facilitar un poco que efectivamente las personas sean capaces de tomar estas decisiones, dándoles más información, etiquetando, por ejemplo, como menciona Sebastián, y permitiendo también entender globalmente, por ejemplo, cuál es el impacto que tiene cada una de las cosas que consumimos. Sí. Entonces, en la COP, yo creo que fue súper interesante la COP26 porque tenían primera vez huella de carbono en cada producto. Y la piensas dos veces, porque las equivalencias son muy, muy claras. Cuando tú eliges una hamburguesa que emite 3,1 kilos de CO2, que equivale a 1 litro 200 de benzina, y piensas que eso es equivalente a andar quizás en 15, 20 kilómetros en auto. Entonces te la cuestiona. Y eso es súper interesante, pero y requiere un cambio cultural que va a ser gradual. Yo creo que hay mucho que hacer en ese contexto. Yo creo que lo que dice Sebastián del etiquetado es algo que puede cambiar los patrones. El solo hecho de saber cuánto está. Mira, ahora mismo yo estaba mirando, porque eso importa. Estoy ahora pronto a almorzar. Y la equivalencia, y todo tiene pro y contra, hay que discutirlo. Cerdo tiene 50% menos CO2 más o menos, que 60% menos que la carne vacuno.
70% menos es el pollo, pero hay temas de crueldad animal que hay que abordar, etcétera, pero en la práctica saber eso es súper importante. Y lo vegetariano, la Impossible Burger, entre otras, tiene 90% menos, pero tampoco es cero. Entonces, en el fondo, esto nos dice y hace pensar, bueno, comer lo justo, no derrochar, pero también preguntarse constantemente cuánto uno va a aportar. Y quizás comer carne cero no es realista, pero por lo menos tenerlo en cuenta, de que no es necesario que cada uno de los almuerzos tengan carne de roja, y así poder entonces reducir nuestra huella y preguntarnos, bueno, ¿cómo estuvo este año? ¿Estuvo más o menos que el año pasado con respecto a huella de carbono del sector agrícola? Son las cosas que uno tiene que empezar a preguntarse de verdad, porque esa decisión la toma uno deliberadamente todos los días. Uno no cambia de casa todos los días, no cambia de auto todos los días, pero uno sí puede elegir qué tipo de huella de carbono de la alimentación tiene hacia adelante. Y bueno, está de moda el tema del metano, pero es un tema que va a ser una barrera cultural importante a superar en el corto plazo. Oye, Marión, aquí hay quizás un tip para la gestión ahí de la dirección. ¿Por qué no? Yo sé que hemos discutido algunas veces, no sé, prohibir ciertos alimentos. Culturalmente cuesta pensarlo. Yo sé que hay otras universidades que han dado ese salto. Pero, por ejemplo, ¿por qué no exigirle a todos los casinos que están ahí que al lado del precio del cartelito pongan la huella de lo que el alumno va a consumir? En fondo, por lo menos informar. Quizás no es tan difícil. De hecho, hay muchas intervenciones pequeñas que uno puede ir haciendo que tienen un impacto importante. Hoy día estaba leyendo del tema del desperdicio de comida y, por ejemplo, estaba el ejemplo de UC Santa Barbara, que en sus casinos de la universidad había implementado una medida increíblemente simple. Primero, eliminar las bandejas y segundo, disminuir el tamaño de las porciones. Y resulta que los estudiantes pueden comer todo lo que quieran, pueden seguir yendo y sacar comida si quieren, pero el hecho de primero repasar a un plato en vez de una bandeja hacía que acumularan menos alimentos a la hora de irse a su mesa, y el hecho de que las porciones fueran más pequeñas hacía que las personas se quedaran más satisfechas con lo que tienen, más que obviamente llenarse con una porción grande que probablemente no lleguen a consumir. Y eso logró reducir en 1/3 toda la comida necesitada en el casino. Entonces uno piensa en cómo intervenciones así de pequeñas, que parecen casi simbólicas, pueden tener un efecto igual bastante grande en influenciar las decisiones de las personas. Además que la universidad es un espacio donde uno va a aprender y después va culturalmente a irradiar lo que uno aprende. Entonces, más que la huella ahí mismo, es todos los años que te vienen por delante después. Claro, hay una cierta como huella a futuro, una cierta curva de huella hacia medida que esas personas también llegan a tomar decisiones en otros espacios que también pueden influenciar las decisiones del resto. De hecho, y esto me lleva a hablar de un tema que creo que es bien interesante, y es el hecho de que algunas personas trabajando en cambio climático han mencionado que el gran problema del cambio climático no es la tecnología o no es necesariamente la regulación como tal, sino la psicología humana. Si uno mira ejemplos como la capa de ozono, un problema que fue señalado por científicos a fines del siglo pasado, que recibió mucha cobertura mediática, sorprendentemente fue un problema que en mayor parte fue solucionado. Es decir, no tomó tanto tiempo a que los gobiernos mundiales se alinearan con respecto a tomar una decisión para eliminar los efectivos contaminantes que en ese momento estaban causando daño a la capa de ozono, y se implementó el Protocolo de Montreal, que es, curiosamente, el primer tratado internacional universal, es decir, que consiguió firmas universales de todos los estados en el mundo, lo que es increíblemente relevante. Y la gran distinción que muchos han hecho, el gran clivaje que han hecho entre ese problema que pudimos solucionar tan bien y el cambio climático, es que uno es extremadamente visible y el otro no tanto. La capa de ozono, el hoyo en la capa de ozono es imposible más visible, ¿cierto? Uno veía fotos donde te mostraban las concentraciones de gases y cómo literalmente había un hoyo gigantesco arriba de nosotros y cómo tenía efectos súper percibibles. O sea, por ejemplo, el cáncer a la piel, la exposición solar. Es evidente a las personas individuales que eso es algo que les afecta en su corto plazo y que por ende deben tomar acciones para intentar resolverla. En cambio, el cambio climático es este fenómeno abstracto, global, invisible y muy a largo plazo, además, que dificulta la capacidad de las personas para percibirlo y actuar sobre él.
En ese sentido, ¿cómo ustedes creen que podemos visibilizar o hacer que las personas interioricen el cambio climático como un problema real, tangible y que requiere respuesta? Es compleja la pregunta. Yo creo Sí, que no, yo les hago una pregunta imposible, pero... Oye, y también, bueno, no tengo formación en psicología, ¿cierto? Pero, pero solo soportando, digamos, esta tesis de que es difícil hacer palpable el cambio climático, efectivamente, en marketing se ha estudiado mucho, de cómo las campañas logran influir en las personas y cómo una campaña que te habla de cifras versus una campaña que te pone a una persona, que te la individualiza, que te muestra su contexto, su realidad, tienen éxito uno versus la otra. La que empatiza desde mostrar a otro igual es sin duda siempre la que tiene mayor éxito. Entonces yo creo que pasa por lograr acercar los efectos del cambio climático también a nosotros como individuos y a nuestros cercanos. Ahora, ¿cómo manejar esto? La verdad es que ninguno de nosotros tiene soluciones, sino ya lo estaríamos implementando, pero sí solo recordar que en el fondo estamos abogando por un cambio de paradigma que requiere demasiados cambios en la forma de vivir que estamos habituados y por lo tanto no es una la solución, sino que hay que atacarlo como desde distintos aspectos, desde, por ejemplo, la educación preescolar de los niños, desde la información que damos a la hora de consumir, desde todos los espacios, todas las edades. Ahora, también hoy día está habiendo un conflicto real, ¿cierto?, con la ecoansiedad que se está generando de los niños que hoy día ya son súper conscientes del cambio climático, pero que sin embargo ven que no están habiendo soluciones. Entonces, suelo decir que es un tema complicado, que requiere como que todos estemos actuando, comunicando con responsabilidad, con claridad, ¿cierto?, las cifras correctas, que no haya negación del cambio climático también es súper importante, pero que la forma misma de llegar a la solución, yo creo que son muchas, juntando todos los esfuerzos, ¿cierto? Y que es un proceso que va a tomar mucho más tiempo, creo, lo que es necesario también, pero que estamos avanzando hacia allá. No, yo comparto un poco tu diagnóstico, Agustín. Es mucho más fácil decirle a alguien: no te subas a tu auto mañana, tiene restricción, porque tu problema, tu auto te genera contaminación, tú te estás moviendo y te autoperjudica, a decirle a alguien: no emitas CO2, que esa tonelada o ese kilo de CO2 que no estás emitiendo le puede servir de igual manera a ti, a tus hijos o a alguien en China o a alguien en cualquier parte del mundo en los próximos 100 años. En el fondo, obviamente, se diluye la relación causa-efecto, ¿cierto? Entonces, la psicología nuestra, que somos personas que estamos racionalmente evaluando nuestros costos y los beneficios, cuesta. Entonces, yo creo que se necesitan varias señales, algunas que son las coercitivas, en el fondo, ¿no? Regulaciones. Nos costó ponernos el cinturón de seguridad, aunque era evidente que era nuestro beneficio y no lo hacíamos, tuvo que crearse una fiscalización dura al respecto porque no había manera nomás, ¿eh? Y eso es. Están las señales económicas. Un economista diría: si es que los precios están bien puestos y se incluyen las externalidades, de alguna manera uno va a tender, porque a uno le importa en ese análisis costo-beneficio, a no salir para atrás con los gastos, a comprar aquellas cosas que no sean costosas, y aquí internalizando el tema de las emisiones. Yo creo que hay otros elementos también que van a la psicología humana. Yo he escuchado cosas, por ejemplo, que tienen que ver con que te cuenten en tu barrio cuánto estás gastando de electricidad tú comparado con tus vecinos, y nadie quiere ser el peor en ese contexto, en el fondo. Entonces, promover la competencia hacia algún camino, y la fiscalización social y comunitaria. Yo estuve en Sydney hace 2 años en una sequía terrible, y los fiscalizadores que hacían que los consumos de agua en las casas fuesen bajas eran los vecinos. Los vecinos te acusaban en el fondo al gobierno si tú estabas consumiendo agua que no era apropiada en ese momento de sequía. Yo creo que hay varios mecanismos. Obviamente esto tiene que permear en términos de valores, y en ese minuto también vamos a tener varias otras herramientas. Ya hablando con tal de un poco cerrar estas ideas, ¿cuáles ustedes creen que son, a grandes rasgos, obviamente me encantaría entrar en lujo de detalles, pero la vida es corta, a grandes rasgos, ¿cuáles creen ustedes que son los siguientes pasos en términos normativos
no me refiero solo a nivel de sociedad, también a nivel institucional, por ejemplo, para avanzar en cambio climático y en descarbonizar los distintos espacios en los que estamos. Si quieres partir yo y me aprovecho de despedir, pero yo creo que lo más importante es la ley de cambio climático, que es lo que nos está faltando, y que hacer que los compromisos sean obligatorios y que los presupuestos de mitigación sean vinculantes. Eso va a ser lo más importante, porque si bien tenemos política de descontaminación, con metas obligatorias, con una Contraloría que está encima, hoy día nuestra contribución nacional no es obligatoria. Si alguien no la cumple, no es necesariamente sancionado. Y si de nuestra descarbonización depende nuestro futuro, no puede ser voluntario. Tiene que haber sanciones. Y también una forma también que está pendiente tiene que ver con la profundización del precio del carbono, es decir, de los impuestos a la contaminación, para poder realmente permitir que las tecnologías cumplan una competencia leal entre ellas y no sea simplemente una cosa más liviana. Así que yo diría que son los temas que quedan por delante, por lo menos en el corto plazo, y esperemos que salga esta ley de cambio climático pronto. Yo creo que la ley de cambio climático es la madre aquí del tema, ¿cierto? Si partimos ahí, todo el resto se debiese ir alineando a ese objetivo, en el fondo, con los incentivos claros y las maneras de hacer exigibles esos compromisos también. Yo suelo agregar a la ley de cambio climático, por supuesto Marcelo y Sebastián son mucho más expertos, suelo agregar que también hay un componente que no podemos olvidar de planificación de ciudades, que la forma en que estamos construyendo las ciudades importa, y la forma en que las ciudades mismas son reguladas, por ejemplo, para la forma de movilizarnos, también importa. ¿Ya? Por eso creo que potenciar el uso del transporte público, señalizar bien con precios el real costo de movernos en auto particular y potenciar los modos de transporte sustentables es una dimensión importante a considerar. Y con eso yo creo que ya es hora de cerrar el podcast. Nuevamente agradecerles muchísimo por venir hoy. Yo siento que este tema me encantaría seguir hablando en distintos podcasts, tal vez más en concreto, sobre las distintas líneas de acción que podemos tomar. Yo sé que es un tema tan grande, tan global, tan multidimensional y tan interdisciplinario, que dan ganas de desglosarlo. Es difícil hablar de esto en 30 minutos, pero de todas formas logramos por lo menos esbozar algunas soluciones a algunas problemáticas, y creo que eso estuvo bastante interesante. Así que nuevamente muchas gracias por venir, y a la audiencia les cuento de que próximamente tendremos un podcast de políticas públicas y posiblemente un podcast de encuestas, así que estén muy atentos a nuestras redes sociales. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo podcast, donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no de este canal.